Bien, alumnos, empezamos entonces esta clase, la semana número 16, en la cual vamos a abordar el tema sobre personalidad, ¿no? Este es un tema que trae mucha información, ¿no? Bastante información. Y siempre este tema viene aspectos que siempre son considerados en los exámenes de admisión, ¿no? Por ejemplo, siempre vienen preguntas sobre la teoría psicoanalítica de la personalidad, ¿no? Siempre vienen preguntas sobre tipologías, el leptosómico, el pícnico, ¿no? Entonces, por eso es importante prestar atención a este tema, ¿no? Bien. Nosotros los psicólogos, cuando hablamos de personalidad, fundamentalmente nos estamos refiriendo a una estructura interna, ¿no? Esta estructura interna tiene tres características. La primera es que cuando nos referimos a personalidad nos estamos refiriendo a un sujeto en su globalidad, en su totalidad. Es decir, no solamente vemos sus emociones, sus motivaciones, su pensamiento, sino a toda la persona, ¿no? Entonces, personalidad abarca el concepto de totalidad de un individuo, ¿no? La otra característica es que al referirnos a personalidad nos referimos fundamentalmente a lo distintivo de una persona. ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás, ¿no? Y allí pues nos interesa conocer las diferencias individuales. Y el tercer aspecto es la estabilidad. Es decir, lo que tiene ese individuo como característica de personalidad se mantiene a través del tiempo, ¿no? Es decir, la personalidad no puede cambiar pues, de un mes para otro, de un año para otro, ¿no? Eso tiene una coherencia, tiene una estabilidad, ¿no? Entonces, la personalidad podemos definirlo entonces como un conjunto organizado de cogniciones, pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes, ¿no? Que le dan coherencia al ser humano y que le permite adaptarse a su medio, ¿no? Esa es la definición de personalidad. ¿Cuáles son los factores de desarrollo de la personalidad? ¿No? Fundamentalmente son tres, ¿no? Los tres factores son: uno, la herencia; el otro es el factor sociocultural, y el tercer factor es el factor de las situaciones concretas, ¿no? Situaciones concretas. Es decir, nosotros somos producto de lo que nos transmiten nuestros padres, ¿no? De lo que viene en nuestro código genético, ¿no? Y lo que viene en nuestro código genético y que tiene que ver con la personalidad, fundamentalmente, ¿qué cosa es? Es el temperamento. El temperamento es un componente de la personalidad. ¿Y qué entendemos por temperamento? Es fundamentalmente el tipo de reacción de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso tiene una forma de cómo reacciona, ¿no? Y podemos identificar el temperamento. Acuérdense que existen 4 tipos de temperamento: el flemático, el melancólico, el colérico y el sanguíneo. ¿Cómo sabemos si somos flemáticos, si somos coléricos? Fundamentalmente viendo la reacción de tu sistema nervioso. ¿A través de qué elementos? Son 2. Primero, la sensibilidad afectiva. Hay personas que ante una situación incómoda se sonrojan, se ponen rojos rapidito, ¿no? Son altamente sensibles, ¿no? Son altamente sensibles. Entonces,
Estas personas entonces tienen una alta sensibilidad, son personas muy emotivas, ¿no? Personas muy emotivas. ¿No? Otra situación, hay personas, por ejemplo, que rápido se preocupan, rápido pierden el sueño por una preocupación, tienen una alta sensibilidad. Eso tú no lo has aprendido, eso ya ha venido con tu temperamento, con tu sistema nervioso, ¿no? Otro elemento es cuando las personas tenemos una resistencia para actividades, ¿no? Para actividades físicas o actividades intelectuales. Hay personas que se cansan rápido, ¿no? Y otras personas que son más resistentes, ¿no? Actividad física o intelectual. Eso es temperamento, ¿no? Algunas personas con 8 horas de descanso, con 8 horas de sueño, suficiente, pero hay otras personas, por ejemplo, que requieren más tiempo, u otras simplemente con 6 horas suficiente. Es por cuestión temperamental, ¿no? Lo significativo en cuanto a temperamento es que el temperamento es más resistente, es el componente de la personalidad más resistente al cambio, ¿no? Es más difícil de que pueda cambiar. Lo que sí podemos hacer es educar nuestro temperamento, regular nuestro temperamento, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay temperamento malo ni bueno. Todos los temperamentos tienen su lado positivo y su lado negativo. Lo que se requiere es educar el temperamento. ¿Para qué? Para que nuestro temperamento no se vaya al lado negativo. Por ejemplo, el temperamento flemático. Los flemáticos son personas muy lentas en su manera de ser, ¿no es cierto? Muy parsimoniosas, emocionalmente parecen que fueran distantes, ¿no? Ahora, si no se educa ese temperamento, lo negativo es que esa persona después pueda parecer una persona floja, ociosa, perezosa, ¿no? El sanguíneo, acuérdense ustedes, el sanguíneo es una persona sociable, afectuosa, ¿no? Muy práctica el sanguíneo. Pero también si no se educa el temperamento sanguíneo, puede ser que esa persona después termine como una persona inestable, voluble, empieza una actividad y no lo termina, y así está, ¿no? Ese es el temperamento sanguíneo. El temperamento melancólico, si no es educado ese temperamento melancólico, el sujeto puede tender hacia la ansiedad generalizada o hacia la depresión. Entonces, no hay temperamento bueno ni malos. Todos tienen sus ventajas, ¿no es cierto? Sus ventajas y sus desventajas, ¿no? El otro factor de desarrollo de la personalidad viene a ser el factor sociocultural. Nosotros somos la influencia que hemos recibido de nuestros padres, el trato que hemos recibido de ellos, de nuestra familia, la influencia de las instituciones por las que hemos pasado, ¿no? Hemos pasado por diferentes instituciones y hemos recogido los valores de estas instituciones, de la cultura de nuestro país, ¿no? Y esta influencia se concreta en el individuo en un concepto básico de la personalidad. ¿Cuál es? El carácter, ¿no? Acá tenemos entonces los dos componentes de la personalidad. El temperamento, que es algo biológico, innato, ¿no? Y el carácter, que es algo aprendido, ¿no? El carácter, como les digo, chicos, son pautas de conducta que tienen un alto contenido valorativo, ético, ¿no? Y el tercer factor de desarrollo son las situaciones, ¿no? Los eventos. Es decir, las personas no somos solamente producto de nuestro temperamento, no somos producto de nuestro carácter, sino también somos producto de las circunstancias, ¿no? Y estos eventos o circunstancias que incluso han sido ya estudiadas, por ejemplo, que configuran una personalidad, por ejemplo, se ha estudiado el orden de prelación en los nacimientos, ¿no? No es lo mismo
para una persona haber nacido siendo el primogénito o siendo el último hijo, ¿no? Como especie del Benjamín de la familia, ¿no? O siendo hijo único. No es lo mismo. O sea, hay toda una tendencia ahí que va a configurar un tipo de personalidad determinada, ¿no? Generalmente se asume que el primer hijo, el hijo primogénito, ¿no? Asume más responsabilidades dentro de la familia y también tiene que asumir un poco la inexperiencia de los padres con el primer hijo es que aprenden a ser padres, ¿no? Entonces ahí va tornando realmente unas tendencias, ¿no? Igual puede suceder con los hijos que están al final, ¿no? En donde se sabe, por ejemplo, que el último hijo, el Benjamín de la familia, ¿no? Está en una circunstancia en donde los demás miembros de la familia siempre están pendientes de él, ¿no? Y se sabe, por ejemplo, que este tipo de hijo es más inmaduro, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está acostumbrado más a recibir que a dar, ¿no? Y en fin, esas son ya eventos o situaciones concretos que marcan a las personas, ¿no? El hecho también si te has criado con tus padres, ¿no? O te has criado con los abuelos, o eres hijo, ¿no? Huérfano, ¿no? Entonces, son situaciones concretas, ¿no? Ahora, para explicar la personalidad no existe una sola interpretación, hay una variedad de interpretaciones, ¿no? Para saber cómo es una persona existen teorías. Bueno, ¿cuáles son esas teorías? Las principales teorías son las siguientes. La teoría, ¿no? Del psicoanálisis, la teoría de los rasgos, las teorías tipológicas, las teorías cognitivas sociales y las teorías humanistas. Cada una de estas teorías tiene una particular manera como ve a las personas, ¿no? ¿En qué las diferencia? Las diferencia en que tienen una concepción sobre lo que es la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, en términos generales, vamos a resumir lo que dicen estas teorías. El psicoanálisis manifiesta que las personas somos el producto de tendencias instintivas, de impulsos, como que el ser humano es esclavo de sus impulsos, ¿no? Y generalmente estos impulsos son irracionales, son inconscientes y se forman en los 5 primeros años de la vida. Para el psicoanálisis es determinante los 5 primeros años de vida, ¿no? Entonces, por eso que cuando una persona recibe terapia, dentro de la perspectiva y la orientación psicoanalítica, al terapeuta psicoanalítico le interesa cómo fue su niñez. Eso es lo primero. No le pregunta cómo es su presente ni cómo él piensa respecto a su futuro, no, sino cómo fue su infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la base, el soporte de la personalidad está en los 5 primeros años de vida. Bien, después vamos a abordar estrictamente cada uno de los puntos. La teoría de los rasgos señala que las personas, cuando a ti te dicen, bueno, ¿y tú cómo eres? Generalmente uno se describe en función de rasgos, ¿no? Soy una persona cariñosa, afectuosa, sociable, ¿no? Metódica. Entonces, ahí está haciendo una explicación, o más que todo una descripción de cómo es esa persona en función de rasgos, ¿no? Un rasgo, ¿qué cosa es? Una predisposición, ¿no? Una predisposición a asumir una actitud en una circunstancia determinada, ¿no?
La teoría de los rasgos dice que todas las personas tenemos todos los rasgos. Nuestra diferencia entre una y otra es solamente una diferencia de grado, es decir, somos más sociables o menos sociables que otros, ¿no? Las teorías tipológicas señalan que las personas se pueden conocer siempre y cuando tú lo ubiques en una categoría, en una clase. Si tú lo ubicas en una categoría, en una clase, inmediatamente vas a ver que esa clase, esa categoría tiene un perfil, ¿no? Es decir, tiene una serie de comportamientos, ¿no? Y la persona que está en una categoría ya no está en la otra, ¿no? Las personas que son flemáticas ya no pueden ser sanguíneas, las que son coléricas ya no pueden ser melancólicas. Y las teorías cognitivas sociales señalan que las personas son lo que son por el aprendizaje, fundamentalmente por el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje a través de la imitación de modelos, ¿no? Es decir, estas teorías señalan que nosotros asumimos conductas a través del aprendizaje de nuestro entorno. Y lo importante es que vamos configurando esquemas, estructuras internas, dicen los cognitivos. Por eso para ellos es importante, por ejemplo, el autoconcepto, ¿no? La idea que tú tienes de ti mismo, ¿no? Y por último, las teorías humanistas son aquellas que cuestionan radicalmente los postulados de las otras teorías. ¿Ellos qué dicen? Ellos dicen, mira, pese a que tú podrías decir que eres introvertido, que eres sociable, eres afectuoso o eres nervioso, pero tú, en realidad, tu naturaleza no es esa. Tú eres mucho más que esas etiquetas, que esos clichés. Porque esos al final son etiquetas, son clichés. Las personas son mucho más que eso. ¿Qué son las personas? Las personas son lo que realmente quieren llegar a ser o lo que quieren ser, ¿no? Es decir, la naturaleza del ser humano es que el ser humano tiene un poder. ¿Cuál es su poder? Su poder de la elección. El ser humano tiene libertad. Esa es su naturaleza, ¿no? Y señalan los humanistas que las personas tenemos una tendencia a la perfección, a buscar niveles de perfección personal. Esos niveles de perfección se le conoce con el nombre de autorrealización, ¿no? Este es un concepto básico, de las teorías humanistas, ¿no? Entonces, recapitulando con sus respectivos representantes, psicoanálisis, ¿no? Tendencias inconscientes pulsionales, Sigmund Freud. Teoría de los rasgos, predisposiciones, ¿no? Acá tenemos a Alport y tenemos a Cattell. Tipológicas, ¿no? Categorías, clases. Vamos a ver después, hay una serie de teorías tipológicas. Cognitivas sociales, fundamentalmente somos lo que aprendemos, ¿no? Albert Bandura. Humanistas, la autorrealización, tenemos a Maslow, a Carl Rogers, ¿no? Como sus representantes. Bien, entonces vamos a abordar el psicoanálisis, ¿no? En esta clase vamos a desarrollar solamente lo que manda la guía, ¿no? Y la estructura del sílabus, que es solamente el psicoanálisis, los rasgos y las tipológicas. Esto solamente se requiere un concepto general nada más, no se va a desarrollar, ¿no? Las cognitivas sociales ni las humanistas. ¿Por qué es importante la tipológica y la psicoanálisis? Porque son temas que siempre vienen como preguntas en los exámenes de admisión, ¿no? ¿Qué nos dice el psicoanálisis y Sigmund Freud? Nos dice que el aparato mental tiene tres elementos o estructuras. ¿Cuáles son? Tiene el más importante de todos ellos, el ello, ¿no? O en latín también está como id, en latín.
el super yo, ¿no? En latín está como super ego y el yo, ¿no? En latín el ego, ¿no? Freud señala que el ello es el factor determinante de la personalidad. ¿Y qué es el ello? Fundamentalmente todas esas experiencias de placer o de dolor o de sufrimiento que se tuvo en los primeros años de vida, ¿no? Todas esas emociones fuertes, intensas, ¿no es cierto?, que tuvo el niño en sus primeros años de vida quedan guardadas, eso no se olvida. De repente no eres consciente, pero eso está en ti, están guardadas en el sótano mental. Ese sótano mental es el ello, ¿no? Y allí, en ese sótano mental, hay dos grandes fuerzas. ¿Cuáles son esas dos grandes fuerzas que nos habla Freud? Está esa tendencia de Eros y Tánatos, ¿no? Eros y Tánatos. Eros es la tendencia, dice, hacia el amor, hacia la creación, ¿no? Hacia la sociabilidad. Ese es Eros. Y Tánatos es la tendencia hacia la hostilidad, la agresión, ¿no es cierto?, la destrucción, ¿no? Sigmund Freud recibió mucho la influencia de la ideología judeocristiana, ¿no? Si queremos nosotros graficar con una metáfora, diríamos que cada ser humano tiene su demonio, ¿no es cierto?, tiene su demonio y tiene su ángel bueno en sí mismo, ¿no? Es como si, por ejemplo, tú frente a una persona que te ofende, que te insulta, ¿no? Ante esa situación puede salir de ti, de tu ello, puede salir esa tendencia tanática o puede salir Eros, ¿no? Si tú ante una ofensa, un insulto, tú dices, bueno, no merece que yo le conteste, este tipo no sabe lo que dice, ¿no es cierto?, ¿no? ¿Para qué me voy a poner a pelear con él? Estará emergiendo inconscientemente esa tendencia de Eros, ¿no? Pero si tú te sientes ofendido, te alteras, ¿no?, y te vas a la agresión en ese momento, de repente propinándole un puñete, ahí está saliendo Tánatos, ¿no? Entonces, la idea es qué tan fuerte es en ti tu Eros o tu Tánatos, ¿no? Esa sería la pregunta. Ahora, estas dos tendencias, dice Freud, son alimentadas por un combustible, por una energía. ¿Cuál es ese combustible, esa energía? Ese combustible, Freud lo llamó la libido, ¿no? La libido. La libido. ¿Y qué es la libido? El impulso sexual, ¿no? El impulso sexual, el impulso hacia el placer, ¿no? El mérito de Freud fue descubrir que el niño, ese niño de 2 años, de 3 años, no era tan inocente como aparentaba ser o como lo mostraban, ¿no? Dice que Freud descubrió que el niño tiene una fuerte carga sexual, ¿no? ¿Cómo se forma la libido? Se forma cuando el niño tiene una actitud hacia las fuentes de placer, ¿no? Las fuentes de placer y la actitud que asumen los padres frente a la conducta del niño que busca el placer. Acuérdense que el psicoanálisis habla de la formación de la libido, de esa energía, bajo 3 etapas: la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica. Es decir, el niño en la etapa oral, en ese primer año, el niño siente placer por la succión, ¿no es cierto?, por chupar, ¿no? En la etapa anal, que es fundamentalmente hasta los 3 años, de 2 a 3 años, el niño siente placer, dice, en evacuar o retener las heces, ¿no? Siente un placer. Y en la etapa fálica, a partir de los 3 hasta los 5 años, ¿no?, donde se da el complejo de Electra y el complejo de Edipo,
¿no? El niño tiene placer en explorarse su cuerpo, en explorar su cuerpo. Ahora, ¿cómo se forma la libido? Si ese niño de 3 años, desnudo, comienza a explorar su cuerpo, a tocar su cuerpo, y en eso toca sus pene, ¿no? Toca su pene y juega con su pene, si la mamá se asusta, ¿no? Frente a esa actitud, ¿no? Y manda mensajes de rechazo o de asco, ahí está formando la libido, la energía para estas dos tendencias en el niño, ¿no? Y más si de repente le mete sentimientos de culpa, ¿no? No seas cochino, no seas asqueroso, no seas mañoso, ¿cómo puedes estar haciendo eso? ¿No? Entonces, en esas circunstancias se forma la libido, dice Freud, ¿no? Luego, como siempre tenemos tendencia a manifestar esos impulsos, pero hay una estructura que controla esas tendencias, que es el super yo o superego, que es la conciencia moral, ¿no? Es la censura moral, lo que nos dice qué está bien y qué está mal. Y eso también se forma en los primeros años de vida, dice Freud, ¿no? Cuando el niño tiene 5 o 6 años, ahí comienza a tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? El yo, ¿qué es el yo? Es la estructura que tiene contacto con la realidad. Es la que te informa qué cosa estás haciendo en estos momentos, dónde estás, con quién estás. Eso es el yo, ¿no? Ahora, el yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente, ¿no? Parte inconsciente y una parte consciente. ¿Cuál es la parte inconsciente del yo? ¿No? Se manifiesta fundamentalmente en 3 eventos. Uno son los lapsus lingus, los actos fallidos y los mecanismos de defensa. ¿Qué cosas son los lapsus lingus? Son equivocaciones al hablar, ¿no? Es decir, estás con Pedro y le dices José, ¿no? Estás con Rosa y le dices María, ¿no? Son equivocaciones al hablar, ¿no? El caso más ilustrativo y gráfico de lapsus lingus que se tenga noticia acá en nuestro país es el caso de ese congresista que en la época del gobierno de Toledo lo llamaron a juramentar, ¿no? Pase usted, señor congresista Saavedra, a juramentar, ¿no? Y puso una mano sobre la Biblia y el otra mano en alto, ¿no? Y le dijeron que él, el protocolo, ¿no?, que debería de cumplir con los sagrados deberes, ¿no?, como congresista, y el que dijo, sí juro, por Dios y por la plata, ¿no? En vez de decir por la patria, dijo por la plata, ¿no? Ese es un lapsus lingus, equivocaciones al hablar. Ahora, según el psicoanálisis, ¿eso es un acto fortuito, un acto casual, ¿no?, una equivocación sin importancia? No, ¿no? Eso demuestra la tendencia, ¿no? Eso demuestra la tendencia del sujeto, es de lo más vital, su ello, ¿no? Los actos fallidos son equivocaciones al actuar, ¿no? Y te quieres dirigir a un lado y das los 2 o 3 primeros pasos y te das cuenta que no te estás yendo donde tú inicialmente quisiste ir, ¿no? Ese es un acto fallido, por ejemplo, ¿no? Los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son reacciones que tiene el ser humano cuando pasa por un momento triste o doloroso en su vida, ¿no? Sufre una decepción, una frustración, una pérdida. Entonces, adopta mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para reducir el nivel de ansiedad, para reducir el nivel
de insatisfacción que le produce la situación, ¿no? Por ejemplo, si a una persona, a un trabajador, de un momento a otro lo despiden, ¿no? Esa situación, lógicamente, tiene que generar ansiedad en la persona. Va a generar de repente un sentimiento de menoscabo del mismo. Pero para que eso no sea intenso, para que eso no lo debilite ni desestructure su yo, porque esa situación apunta a desestructurar su yo, el sujeto adopta inconscientemente mecanismos de defensa para reducir los efectos. Y una manera puede ser, un mecanismo de defensa puede ser, ¿no?, que ese sujeto diga, bueno, yo ya pensaba renunciar también, justo yo estaba pensando en renunciar, ¿no? O por ahí hay una empresa que quiere que yo trabaje ahí. ¿Qué cosa está haciendo ahí? Está racionalizando, ¿no? Está racionalizando, ¿no? O sea, está inventando una justificación para una situación que le provoca dolor, ¿no? Pero él no quiere reconocer eso, ¿no? Ese es un mecanismo de defensa, ¿no? Es una reacción que tiene que ver con ajustarse a una situación, ¿no? Freud señalaba que las personas normales podemos utilizar mecanismos de defensa, ¿no? Porque es una manera de preservar tu yo, ¿no? Una manera de preservar tu yo. Ahora, si usamos muchos mecanismos de defensa, ¿no es cierto?, quiere decir que podemos desorganizarnos, ¿no? Él decía que la primera barrera son los mecanismos de defensa, la segunda barrera son las neurosis, es decir, cuando la situación es más fuerte que uno y tú no puedes superar esa situación, ¿no?, ya el sujeto hace, no mecanismo de defensa, sino un cuadro de neurosis. Ese es el segundo nivel, la segunda barrera. Pero también hay una tercera barrera de la desorganización del yo, que es la psicosis, ¿no? Entonces son niveles. Los principales mecanismos de defensa tenemos, por ejemplo, ¿no?, tenemos los siguientes, ¿no? Entonces, mecanismo de defensa. Uno de ellos tenemos la represión. Represión. ¿Qué significa la represión? Significa olvidar, ¿no? Olvidar un hecho doloroso, un hecho incómodo en tu vida. Generalmente las personas borramos de nuestra mente aquellas situaciones que nos producen dolor, ¿no? Puede ocurrir, por ejemplo, que de repente por ahí un amigo cercano, íntimo, te ofende, ¿no es cierto?, o te hace pasar una situación incómoda y resulta que la semana que viene es su cumpleaños. Y pasa el día de su cumpleaños y tú no lo saludas, ¿no? Eso es represión, por ejemplo, ¿no? O sea, tú una persona que acostumbrabas a saludarlo el día de su cumpleaños, pero justo por esa incomodidad no te olvidaste, ¿no? A eso se le llama represión. Regresión. ¿Qué es la regresión? La regresión es asumir conductas ya superadas, ¿no? Conductas ya superadas. Conductas ya superadas. Conductas que tienen que ver con etapas ya pasadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no?, un niño de 7 años, ¿no?, cuando nace el hermanito, ¿no?, cuando nace el hermanito y se siente desplazado por el hermanito en cuanto a la atención, a veces comienza a hablar como un niño, por ejemplo. Esa es regresión, por ejemplo, ¿no? O si no, por ejemplo, las personas adultas, ¿no? Las personas adultas, cuando hacen sus berrinches, sus pataletas, ¿no?, cuando algo no les sale, esas son unas conductas regresivas, por ejemplo. Hay personas
que adoptan una actitud de vestirse de manera infantil, ¿no? A veces hay chicas de 15, 16 años que de repente por allí, ¿no? Ante una situación incómoda, difícil en su vida, ¿no? De repente se peinan con sus 2 lacitos, sus 2 moñitos ahí, ¿no? E incluso hasta de repente están con el chupetín ahí, ¿no? Entonces, esas son conductas regresivas, ¿no? Luego tenemos la racionalización. ¿No? La racionalización es inventar justificaciones, ¿no? Inventar justificaciones. Vas a una competencia y no ganaste, ¿no? No ganaste. Y frente a esa situación que te provoca menoscabo, baja autoestima, ¿qué haces o qué dices? No, lo que yo quería era solamente competir. No quería ganar, quería competir, simplemente ganar experiencia, ¿no? Entonces, esa es una conducta de racionalización. La proyección. La proyección es atribuir a otros tus propios estados emocionales. Es cuando tú le dices a una persona, oye, tú estás triste, ¿no? Y la persona que está triste no es ella, sino es uno mismo, ¿no? Es decir, tus propios estados emocionales le estás atribuyendo a otra persona. La sublimación. La sublimación significa cambiar una tendencia inaceptable por una actividad aceptable, ¿no? Es decir, aquellas personas, por ejemplo, que tienen tendencia a la hostilidad, a la agresión, de repente se dan cuenta de eso, ¿no? Y comienzan a asumir conductas que tengan que ver con el deporte, por ejemplo, ¿no? Con el deporte, el dibujo, la pintura, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo? Están sublimando sus tendencias, ¿no? O también esa tendencia al miedo, al temor, ¿no? ¿Y cómo se combate? Sublimando de repente con una actividad artística, tocando un instrumento musical, ¿no? Ese se llama sublimación, ¿no? Otro mecanismo de defensa es la negación. La negación es rehusarse a aceptar una realidad, ¿no? No quieres creer, por ejemplo, a veces eso ocurre cuando a uno le dan la información sobre una enfermedad grave, ¿no? O cuando muere un familiar, ¿no? O cuando en alguien que tú has creído o crees, ¿no es cierto?, al final te traiciona y no quieres aceptar esa traición, esa deslealtad, por ejemplo, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Y lo otro es la vuelta del impulso contra el yo. Vuelta del impulso contra el yo, ¿no es cierto? Contra el yo. Contra el yo. Es decir, acá la energía negativa se va contra el mismo sujeto, ¿no? Es decir, el sujeto de repente comienza a morderse las uñas, ¿no es cierto? Hasta a hacerse heridas, ¿no? Ese es ese aspecto, ¿no? El desplazamiento es la última. El desplazamiento es cuando la energía, la tendencia, en vez de ser orientada en la persona correcta, en el momento correcto, se desplaza a otro objeto o otra persona, ¿no? Y generalmente esa otra persona es una persona más débil, ¿no? Es decir, te sientes mal por algo, ¿no? Comienzas a tirar puntapié, patada, ¿no es cierto?, a cualquier objeto que encuentres. O lo que ocurre, pues, a veces cuando los papás a veces tienen problemas en los trabajos y por cualquier falta pequeñita de los hijos, ¿no es cierto?, ya están castigándolos excesivamente, ¿no es cierto?, a los hijos, ¿no? Eso se llama desplazamiento. Bien, ahora vamos a ver la teoría de los rasgos, ¿no? La teoría de los rasgos.
Acá tenemos fundamentalmente dos, ¿no? Dos tipos de teorías. La de Alport y la de Cattell, ¿no? Alport señalaba de que las personas tienen tres tipos de rasgos, ¿no? Tres tipos de rasgos. ¿Cuáles son ellos? Los rasgos cardinales, los rasgos centrales, ¿no? Y los rasgos, digámosles así, secundarios, ¿no? Los rasgos cardinales son aquellos rasgos que definen a la persona, son rasgos que son ejes, columnas vertebrales en el comportamiento, y que esos rasgos envuelven todas las facetas del ser humano. Por ejemplo, una persona puede ser individualista, egoísta, de repente avara, ¿no? Pero si ese rasgo se manifiesta no solamente, ¿no es cierto?, con desconocidos, sino también se manifiesta con la familia, con los amigos, entonces eso ya es un rasgo cardinal, es decir, es lo que le define al sujeto en todas las circunstancias, en todas las facetas de su vida, ¿no? Los rasgos centrales son solamente rasgos parciales, ¿no? Alport señalaba de que a una persona se le puede catalogar de 5 a 10 rasgos, ¿no? Y generalmente van en una dimensión bipolar, ¿no? Reservado o sociable, autónomo o dependiente, ¿no? Y los rasgos secundarios fundamentalmente tienen que ver con las preferencias ante una situación concreta, específica, ¿no? Por ejemplo, un rasgo secundario es la preferencia a un tipo de alimento o de potaje, por ejemplo, ¿no? Te gusta un tipo de potaje, no te gusta otro, es algo circunstancial a una situación muy concreta, ¿no? Y Cattell nos habla de rasgos primarios y rasgos superficiales. ¿No? Los rasgos primarios son aquellos que se permite identificar, ¿no?, en el sujeto cuando tienen una conducta en varias facetas también, algo parecido a los rasgos cardinales de Alport. Y los rasgos superficiales son características que están asociados a eventos concretos, ¿no?, como algo parecido a los rasgos secundarios de Alport, ¿no? Ahora vamos a entrar a las teorías tipológicas. Las teorías tipológicas, que son las últimas, ¿no? Las teorías tipológicas señalan que las personas se pueden entender en base, la referencia es el cuerpo, ¿no? La referencia es el cuerpo. La primera teoría tipológicas son las teorías constitucionales. ¿No? Las teorías constitucionales. Refieren que estas teorías constitucionales tenemos de 3 tipos incluso, ¿no? La primera de ellas es la teoría de los humores, las teorías de la constitución física, y la teoría de los somatotipos. La teoría de los humores es la de Galeno. La teoría de constitución física es la de Kretschmer. Y la teoría de los somatotipos es la de Sheldon.
Sheldon, ¿no? La teoría de los humores refiere que nosotros tenemos 4 tipos de temperamentos, de humores. Recogió el aporte de Hipócrates que hablaba de humores, ¿no? Recuerden ustedes la flema, la bilis, ¿no? Y estos humores Galeno los relacionó ya con el comportamiento, ¿no? Él decía, por ejemplo, que el tipo sanguíneo predomina la sangre, ¿no? Y es un tipo sociable, intrépido, ¿no? El tipo flemático, ¿no? Predomina la flema y es un tipo frío, seco, distante, lento, parsimonioso, ¿no? El tipo melancólico predomina la bilis negra, es un tipo ansioso, un poco infeliz, ¿no? Pesimista, deprimido, ¿no? Y en fin, son 4 tipos. La constitución física de Kretschmer, psiquiatra alemán, que señalaba que a las personas las podemos conocer por su constitución física, por su estructura anatómica. Y él identificó 3 tipos, el leptosómico, el atlético y el pícnico, ¿no? Son los 3 tipos que él identificó Kretschmer entonces. Leptosoma, el atlético y el pícnico, ¿no? El leptosoma es aquel individuo que tiene la constitución física de una persona alta, delgada, un tanto huesuda, ¿no? Y al leptosómico le corresponde la personalidad esquizotímica, que son sujetos muy reservados, callados, ¿no? Un poco intelectuales. El atlético es la persona de constitución física gruesa, fornida, donde sobresalen los músculos, ¿no? Y al atlético le corresponde el gliscrotímico, ¿no? Que son tipos muy audaces, ¿no? Fuertes, enérgicos. Y al pícnico tiene una constitución física, son individuos de estatura baja, gorditos, ¿no? Un poco rechonchos, ¿no? A ellos les corresponde la personalidad esquizotímica, que son sujetos sociables, de afecto bipolar, cambiantes, volubles, ¿no? Luego tenemos Sheldon, que él habló fundamentalmente, Sheldon habló de somatotipos. Él le dio importancia a la capa germinativa del embrión, ¿no? Y Sheldon habló, por ejemplo, de individuos, ¿no? Ectomorfo, ¿no? Mesomorfo, ¿no? Y endomorfo. Acuérdense ustedes que el ectomorfo es la capa germinativa que da raíz al sistema nervioso, ¿no? Estos sujetos son sujetos más cerebrales, ¿no es cierto? Pero son retraídos socialmente. El mesomorfo es una capa germinativa que da raíz fundamentalmente a los músculos, ¿no es cierto? A los huesos, ¿no? Y el endomorfo es la capa germinativa que tiene que ver con el sistema digestivo, ¿no? Los comportamientos casi son parecidos con los tipos de Kretschmer, ¿no? Son parecidos con los tipos de Kretschmer, ¿no? Ahora, estas tipologías ya son tipologías que tienen solamente un valor histórico, un valor cultural, porque valor científico no tienen, ya han sido superadas, ¿no? Estas son teorías de la década del 50, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Simplemente se les hace mención para que ustedes tengan información, ¿no? Como cultura general, nada más, ¿no? Luego, otro tipo de teorías tipológicas son las teorías factoriales de Eysen, ¿no? Este es el autor Eysen. Eysen le da mucha importancia al temperamento, ¿no? Y él dice que las personas
podemos describirlas y explicarlas en 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones que nos formula Eysen? Nos formula la dimensión extra-introversión, ¿no? Sujetos comunicativos, sociables o sujetos retraídos, ¿no? Esa es una dimensión de la personalidad, dice Eysen. La otra dimensión es el neuroticismo, ¿no? ¿Qué significa el neuroticismo? Significa la estabilidad o inestabilidad emocional, ¿no? Y justamente Eysen elaboró un test muy famoso que evalúa estas 2 dimensiones, ¿no? Y vienen preguntas justamente para evaluar la introversión, la extroversión. Por ejemplo, preguntas para evaluar la extraversión, introversión es, si tú tienes que pasar por una calle, ¿qué tipo de calle escogerías? ¿Una calle solitaria o una calle con mucha gente? ¿No? O si a ti te presentan a una persona, ¿quién es el que generalmente inicia la conversación, tú o la otra persona? Esas son preguntas que tienen que ver con la tendencia de extravertido o introvertido, ¿no? Neuroticismo, estabilidad o inestabilidad emocional. Vienen preguntas en ese test, por ejemplo, ¿tú a menudo pierdes el sueño por tus preocupaciones? ¿No? Eso tiene que ver con estabilidad o inestabilidad emocional, por ejemplo, ¿no? ¿Te sientes incómodo cuando alguien te está mirando y tú estás haciendo algo importante? ¿No? Y la otra dimensión es la dimensión de psicotismo. Psicotismo. El psicotismo, ojo, no es locura, es simplemente una tendencia, dice Eysen, que tienen las personas a distorsionar la realidad. Ustedes habrán podido notar, hay personas que son más conflictivas, unas más conflictivas que otras. ¿Y por qué son conflictivas? Porque interpretan de diferente manera, distorsionan la realidad. Hay personas, por ejemplo, un tanto paranoides, que a veces, ¿no?, interpretan mal un gesto, una mirada, ¿no? Y ya están, ¿y por qué me miras? ¿Qué me has visto? ¿No? Y ya se van a la hostilidad, por ejemplo, rapidito, ¿no? Esas personas tienen un alto nivel de psicotismo. O las personas que se resienten fácilmente, ¿no? Ya no te hablan, ¿no? Se resienten más. Esas personas tienen un alto nivel de psicotismo. Esta dimensión es muy importante, por ejemplo, que se evalúe aquellas personas que entran a una institución, a una empresa, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener un trabajador que tenga, ¿no?, una alta especialización, ¿no?, una buena formación, si como componente de personalidad va a ser una persona muy conflictiva, ¿no? Bien, entonces, teorías tipológicas, las constitucionales, las factoriales y por último tenemos las psicológicas. Y acá solamente tendríamos a 2, ¿no es cierto?, dentro de las psicológicas. Tenemos la de Jung, ¿no?, la de Gustavo, ¿no?, ahí nomás, Carl Gustav Jung, ¿no?, y la de Adler, ¿no? Esas 2 nada más. Jung simplemente habla de introversión y extroversión, nada más, ¿no? Introversión, extroversión. El introvertido, su energía orientada hacia sí mismo, y extrovertido, su energía orientada hacia los demás. Y Adler habla en función de la actividad predominante del individuo, ¿no? Ahí tenemos el tipo dominante, que se orienta a todo lo que es poder, el tipo erudito, que se orienta a todo lo que es conocimiento, y el tipo evitativo, que se orienta fundamentalmente al aislamiento, a la retracción social, ¿no? Y el tipo socialmente útil, que es un sujeto práctico. Bien, chicos, eso es todo, ¿no?, en respecto a las teorías de la personalidad. Préstenle mucha atención a las teorías tipológicas, casi a todo, pero realmente preguntas en el examen siempre se centran en las teorías tipológicas y del psicoanálisis, ¿no? Eso es todo por el día de hoy, nos estaríamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Perdón, las claves.
Bien, vamos a dar las claves. Bien, ahora sí. Vamos a borrar esto. Eso es todo. Hasta la próxima semana. Bien, alumnos, empezamos entonces esta clase, la semana número 16, en la cual vamos a abordar el tema sobre personalidad, ¿no? Este es un tema que trae mucha información, ¿no? Bastante información. Y siempre este tema viene aspectos que siempre son considerados en los exámenes de admisión, ¿no? Por ejemplo, siempre vienen preguntas sobre la teoría psicoanalítica de la personalidad, ¿no? Siempre vienen preguntas sobre tipologías, el leptosómico, el pícnico, ¿no? Entonces, por eso es importante prestar atención a este tema, ¿no? Bien, nosotros los psicólogos cuando hablamos de personalidad fundamentalmente nos estamos refiriendo a una estructura interna, ¿no? Esta estructura
condiciones y actitudes, ¿no?, que le dan coherencia al ser humano y que le permite adaptarse a su medio, ¿no? Esa es la definición de personalidad. ¿Cuáles son los factores de desarrollo de la personalidad? ¿No? Fundamentalmente son tres, ¿no? Los tres factores son: uno, la herencia; el otro es el factor sociocultural, y el tercer factor es el factor de las situaciones concretas, ¿no? Situaciones concretas. Es decir, nosotros somos producto de lo que nos transmiten nuestros padres, ¿no?, de lo que viene en nuestro código genético, ¿no? Y lo que viene en nuestro código genético y que tiene que ver con la personalidad, fundamentalmente, ¿qué cosa es? Es el temperamento. El temperamento es un componente de la personalidad. ¿Y qué entendemos por temperamento? Es fundamentalmente el tipo de reacción de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso tiene una forma de cómo reacciona. Interna tiene tres características. La primera es que cuando nos referimos a personalidad nos estamos refiriendo a un sujeto en su globalidad, en su totalidad. Es decir, no solamente vemos sus emociones, sus motivaciones, su pensamiento, sino a toda la persona, ¿no? Entonces, personalidad abarca el concepto de totalidad de un individuo, ¿no? La otra característica es que al referirnos a personalidad nos referimos fundamentalmente a lo distintivo de una persona. ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás, ¿no? Y allí, pues, nos interesa conocer las diferencias individuales. Y el tercer aspecto es la estabilidad. Es decir, lo que tiene ese individuo como característica de personalidad se mantiene a través del tiempo, ¿no? Es decir, la personalidad no puede cambiar, pues, de un mes para otro, de un año para otro, ¿no? Eso tiene una coherencia, tiene una estabilidad, ¿no? Entonces, la personalidad podemos definirlo entonces como un conjunto organizado de cogniciones, pensamientos, sentimientos, emociones, ¿no? Y podemos identificar el temperamento. Acuérdense que existen 4 tipos de temperamento: el flemático, el melancólico, el colérico y el sanguíneo. ¿Cómo sabemos si somos flemáticos, si somos coléricos? Fundamentalmente viendo la reacción de tu sistema nervioso. ¿A través de qué elementos? Son 2. Primero, la sensibilidad afectiva. Hay personas que ante una situación incómoda se sonrojan, se ponen rojos rapidito, ¿no? Son altamente sensibles, ¿no? Son altamente sensibles. Entonces, estas personas entonces tienen una alta sensibilidad, son personas muy emotivas, ¿no? Personas muy emotivas. ¿No? Otra situación, hay personas, por ejemplo, que rápido se preocupan, rápido pierden el sueño por una preocupación, tienen una alta sensibilidad. Eso tú no lo has aprendido. Eso ya ha venido con tu temperamento, con tu sistema nervioso, ¿no? Otro elemento es cuando las personas tenemos una resistencia para actividades, ¿no? Para actividades físicas o actividades intelectuales. Hay personas que se cansan rápido, ¿no? Y otras personas que son más resistentes, ¿no? Actividad física